Y bueno, pues ya estamos de regreso. Le agradezco mucho que continúe con nosotros aquí en Expectativa Noticias, transmitiendo desde Ciudad Juárez en el canal 6.4. Y como les decía hace unos momentos, como todos los martes y jueves, nos acompaña el licenciado Leodoro Juárez y hoy es martes precisamente. Y bueno, vamos a tocar dos temas muy importantes, interesantes. El primero, pues es el anuncio que hiciera ya en días pasados el canciller mexicano Marcelo Ebrard en cuanto a los compromisos que contrajo México con Estados Unidos con la situación de los migrantes. Pues aquí está obligado México a cumplir con el presidente norteamericano Donald Trump, y este será el primer tema con el que vamos a platicar con Leodoro Juárez. El otro tema pues es lo que ya todos conocemos y que ha llamado precisamente la atención de todo el país, y es el lamentable deceso de Norberto Ronquillo, quien lamentablemente murió a manos de sus secuestradores allá en un lugar, en un paraje en la Ciudad de México, estudiante de la Universidad del Pedregal y estudiante en la carrera de Mercadotecnia Internacional. Desafortunadamente este asunto pues todavía tiene mucho de qué hablar, porque hay dudas de cómo se originó este crimen y quiénes participaron en este lamentable acontecimiento. Pero bueno, sobre este tema, pues le doy la más cordial bienvenida el día de hoy al licenciado Leodoro Juárez González. ¿Cómo está, licenciado? Pues bien, gracias a Dios, Hugo. Pues dos temas, como lo dijimos hace un momento, interesantes. ¿Con cuál quiere que empecemos? Pues con de este joven. De este joven, de Norberto Ronquillo, de 22 años de edad. Un muchacho que todavía tenía mucho que hacer, tenía mucho por qué vivir. Y lamentablemente, pues la delincuencia, la violencia en nuestro país, que no nos permite estar tranquilos, y hoy se manifiesta en este joven que pues todo parecía indicar que era una joven promesa para México. Normalmente cuando suceden estas cosas se enoja uno contra las autoridades, pero a veces para ellos es casi imposible prevenir este tipo de delitos, porque pues lo hacen muy planeado, con mucha astucia. Y de lo peor que pueda haber de delincuentes, donde yo encuentro mayor crueldad, sí. Es en el secuestro, cuando matan a los secuestrados. Me parece que los secuestradores no merecen ninguna misericordia, de verdad. Juicio sin misericordia para ellos, porque no tienen misericordia. Oiga, no tener misericordia de los padres de familia, de los seres queridos. Es desgarrador la condición de una madre cuando clama por su hijo y que quisiera tenerlo en sus brazos para protegerlo. Que pide clemencia, que pide por su hijo. Hijo, yo no digo malas palabras, pero cómo me gustaría soltárselas. Y le digo, uno se enoja con el gobierno, pero esa basura de secuestradores crueles no tienen un gramo de corazón. Creo que no merecen ninguna misericordia en lo que ellos hacen, porque trabajan con los sentimientos, con el amor tan profundo de los padres, de los hermanos, horas de la peor angustia. Uno puede perder su casa, sus bienes, su patrimonio, hasta su salud. Pero saber que un hijo o una hija esté en esas condiciones y cómo lo estarán tratando, y todavía recibir el pago por su vida y matarlo, no, desgraciados. Le digo, uno se enoja con el gobierno a veces cuando eso sucede, con las policías, pero no, debe de orientarse el rencor hacia esa basura, porque, insisto, no merecen ninguna misericordia. Claro que la vida ya no la regresan, pero no es posible que a veces le carguen todo el peso de la ley a ciertos delitos que no tienen esta gravedad, y con esta gente sean tan laxos, tan misericordiosos. No es posible, porque mire, por otro lado acaban con vidas prometedoras hacia el futuro. Sí. Se está preparando para el futuro, preparando sus herramientas para el futuro, bien, para hacer bien a la humanidad, para tener un trabajo lícito, para producir
sano el muchacho, con buen pensamiento y visión, para que unos desgraciados perros vengan y le arrebaten su vida de la manera en que estos lo hicieron, una basura que no sirve para nada, que si usted los echa a la basura ni las ratas se los van a comer. No, no es posible. Yo digo que debemos de orientar nuestro enojo hacia el gobierno para que hagan justicia. Pero esos secuestradores, le digo, no merecen ninguna misericordia. Aún con su vida no pagan el mal que han hecho. Otros allá se pelean, otros bandas de narcotraficantes que se matan entre ellos, saben a qué atenerse. Andan drogados, andan fuera de sí. Pero cuando hablamos de secuestro, hablamos de la peor crueldad y maldad que pueda experimentar un ser humano. No hay otra. Yo no encuentro un delito mayor. Yo no encuentro un delito más cruel que ese. De veras. Los animales matan por necesidad, porque si no matan no comen, pero estos infelices matan sin pensar en que no matan a uno. Matan a la familia, sí, destruyen a la familia. Dígame, ¿cuándo se quita eso de sus mentes? Entonces, creo que el gobierno debe de dedicar un esfuerzo grande a tratar de combatir estos delitos. Yo sé que el baño de sangre en México es difícil detenerlo, porque las bandas de la delincuencia organizada ya se tienen mucho odio, ya están muy metidos, ya ni siquiera pueden salir a veces de esa circunstancia. Pero un joven prometedor, y quien haya sido, Hugo, quien haya sido, qué pena, qué sentencia tan terrible para una madre, para un padre, que dice la mamá, iba por su título universitario, me traje el acta de función, porque unos marranos, sí, es una frase unas hienas infelices, sí, lo privaron de la vida. Y yo le digo, no me enojo con el gobierno, sino nuestro enojo, la ira debe de estar destinada hacia esos tipos que no merecen ser llamados humanos. Sí exigimos al gobierno que vaya hasta las últimas consecuencias, que vaya y que hagan justicia, y como la hagan es correcto, nomás con los que son. Pues yo espero que la indagatoria, que la investigación que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, concretamente, y quien directamente está haciendo esta investigación, que es la procuradora Ernestina Godoy, yo espero que sea una investigación apegada a derecho, apegada a la ley, y que no se trate de ocultar nada. Y digo esto porque ya hay ciertas dudas. Ernestina Godoy dijo que casi en el momento en que entregaron el rescate, el dinero que estaban pidiendo por la liberación de Norberto Ronquillo, casi en ese momento fue asesinado, que fue asfixiado, fue ahorcado. Y luego la autopsia revela que fue 4 días después, que cuando menos pasó ese lapso, ese tiempo. Y que estuvo secuestrado. Y en que estuvo secuestrado. Y luego todavía, en los peritajes que se están haciendo en el vehículo en el que viajaba este joven, pues también se perdieron las evidencias, o yo no sé si las hicieron perderse a propósito, porque toda autoridad investigadora debe de saber que se debe de conservar precisamente el área del delito, que no se debe de contaminar la escena del crimen. La escena del crimen. Y ocurrió todo lo contrario. Entonces ya hay bastantes contradicciones, por eso digo que yo espero que todo esto que se está haciendo para tratar de esclarecer todo este asunto, que sea apegado a la ley, apegado a derecho, y que no se proteja absolutamente a nadie, menos a una figura que está gobernando en estos momentos en la Ciudad de México, porque también la política y la imagen aquí se combina. Ojalá y que no suceda eso. Sí, y que entiendan nuestras autoridades, policías, las instituciones de fuerza, nuestros presidentes, que no por unos cuantos pesos se asocien con las bandas de delincuentes y traigan todos estos males. Oiga, un hijo secuestrado, uno dice, no tengo dinero, pero te cambio mi vida por la de él. Así de sencillo, por la vida de mi hija, por la vida de mi niño, de mi pequeño. Y que entiendan esto las autoridades, que ellos también tienen hijos, que ellos también tienen esposo, esposa, que ellos también tienen padres, que se metan, que se fajen la falda y el pantalón y hagan lo que tienen que hacer. La justicia enaltece
a las naciones. Por eso están ahí, para que hagan precisamente justicia, no para que se asocien con los delincuentes vendidos por un plato de lentejas que de nada les va a servir más que para su propia desgracia. Entonces sí hay un coraje, sí hay una ira, por muy perdonador que sea uno, estas cosas lo sacan a uno de equilibrio, y esperemos que las autoridades realmente se fajen, que no vean con indiferencia esto o como algo ya definitivamente normal. Oiga, que salgan nuestros hijos a la calle y uno se quede, como lo dicen, con el Jesús en la boca, porque no sabe si lo van a regresar, porque no sabe si una hiena sedienta de sangre, un flojo por ahí quiera ganar el dinero fácilmente y a costa de la sangre inocente. No es justo eso para nosotros los mexicanos. Por eso cuando llega un nuevo gobierno, llega la esperanza, primeramente, que se pueda acabar en contra de todo esto. Y es que esa fue precisamente la frase de este nuevo gobierno, la frase de campaña, la esperanza de México. Sí, esa fue. Cada vez la perdemos más. Ojalá y que verdaderamente no sea una frase de campaña, que sea una realidad. Si me permite, licenciado, vamos a ver nuevamente este momento cuando uno de el hermano de Norberto Ronquillo, en la escuela, en la universidad a la que pertenecía Norberto Ronquillo, la Universidad del Pedregal, ofrece este mensaje a sus compañeros de clase, a sus compañeros estudiantes, a todos quienes estuvieron de cerca con él ahí en la máxima casa de estudios. Buenas tardes. No sé si muchos saben, soy el hermano de Norberto Aarón. Solo Dios sabe cuáles planes tenía para mi hermano, y hay que tener fe que ese era el plan. Agradezco mucho a sus amigos, a los directivos, a la prensa, a la ciudad, que a pesar de que esta ciudad cuenta con mucha gente mala, también cuenta con gente con un corazón muy puro. Y mi familia estará eternamente agradecida con ustedes. Y él está en un mejor lugar. Gracias. Pues yo pediría a las autoridades, en este caso a la de la Ciudad de México, que hagan una buena investigación, que en lugar de andar con las estupideces frívolas de querer vestir a los niños con falda y a las niñas con pantalón, que ella se faje su falda y que los hombres se fajen los pantalones y hagan justicia. Se les dan armas para que hagan justicia, por algo tienen la espada de la justicia. En esto auxilian a Dios. Dios no se enoja porque hacen justicia severa, como debe ser en este y en otros casos, y que se dejen de cosas tontas, de andar con que eres hombre o eres mujer. No, nací hombre y otros nacen mujeres, y cada quien dentro de sus características tiene que actuar. Ella es una mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que actúe como tal, con esa fortaleza, porque ella seguramente es madre de familia, y esto seguramente le está doliendo, y lo demás, que lo deje para después, cuando menos. Bueno, con este comentario pasamos al otro tema, vamos a otro tema, y efectivamente pues es triste todo esto que está ocurriendo en un gobierno que se dice, hasta este momento todavía tenemos la expectativa y la esperanza, efectivamente, en un gobierno que se dice que son la esperanza de México. Bueno, el otro tema, licenciado Leodoro Juárez, pues también un tema que no es sencillo, es un tema polémico, es un tema que también nos debe de ocupar y de preocupar. ¿Por qué? Porque están entrando muchísimos migrantes, muchísimos centroamericanos a nuestro país, que tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos, solamente que el muro que construyó Donald Trump pues no les permite a muchos llegar a este país y asentarse y buscar el sueño americano que tanto se ha dicho. Ya hubo un acuerdo, se reunieron ambos gobiernos con el asunto esto de los aranceles que tanto preocupaba al país, llegaron a acuerdos, pero acuerdos que parece que son desventajosos para nosotros.
Sí, lo que pasa es que nuestro gobierno entrando tomó decisiones bote pronto, impensadas, sin medir las consecuencias. Una de las primeras fue hacer ese pacto, convenio con la ONU, de abrir las puertas de México para que entraran todos los indocumentados con todas las garantías que fuera posible. Todavía no se sentaba en la silla el señor presidente, cuando ya está firmando convenios, insisto, sin medir las consecuencias. Él debería de haber entendido que una de las políticas de Trump, que tanto han afectado a los mexicanos y que tanta discriminación nos ha traído, es el muro que él ha tratado de construir y que lo detienen los demócratas, porque no quieren ese muro que él quiere construir en la frontera. Entonces, cuando entra el presidente, abre las puertas para que vengan todo tipo de indocumentados y vengan aquí a la frontera como un muro de contención para nosotros la frontera, pues él debería de haber entendido, él y sus asesores, que esto no le iba a gustar a Estados Unidos. Y no es que le demos gusto, sino que nos iba a traer un grave conflicto. ¿Qué necesidad había de abrir las puertas a sabiendas que no iban a venir a México, que su idea es ir a Estados Unidos? Era muy previsible que nos iba a traer conflictos con Trump, ni modo que no supiéramos cómo es el presidente de Estados Unidos, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, que tiene una animadversión por los mexicanos desde que andaba en la campaña. Bueno, eso fue un primer error. La siguiente cuestión, me parece que fue un error el convenio que se hizo, no por el hecho de que Trump se compromete a no subir las tarifas de las importaciones, porque pues eso iba a afectar mucho a la economía de México, la economía de las maquiladoras, iba a traer mucho desequilibrio. Es un acto irresponsable del presidente de Estados Unidos si el intercambio comercial mayor que tiene Estados Unidos lo tiene ahora con México, y esas tarifas pues iba a trastornar este equilibrio benéfico para ellos, benéfico para nosotros. Fue una tontería. Sobre todo que nos iba a pegar a las fronteras, más que al resto del país. Mucho nos iba a pegar. A las maquiladoras, insisto, una maquiladora, por ejemplo, un tráiler, no sé si todas, pero le saldrían más de $2,000 pagar ese arancel por cada tráiler, y son miles de tráilers. Entonces iba a afectar mucho la situación laboral aquí, la situación económica. Y era mal para Estados Unidos, insisto, pero mayor daño para México. Entonces, bien, porque se logró cuando menos que se aplazara, porque Trump dice una cosa ahora y mañana dirá otra. Pero 90 días para ver si México está cumpliendo precisamente con ese acuerdo. Pero va a ser antes. Ojalá y hubiera sido nada más ese acuerdo, que dijera México, bueno, pues vamos a tratar de contener a los indocumentados y tú no metas esas, ¿cómo le llaman?, tarifas o impuestos a las importaciones, pero no. Tomó eso el señor Trump, y no sé, esos acuerdos secretos que no se han dado a conocer, y pienso yo que no se han dado a conocer porque necesitan ser aprobados. ¿Por el Senado? Por el Senado, sí, definitivamente. Y ahora, cuando lleguen al Senado, pues el Senado está dividido, y seguramente van a decirle, señor presidente de la República, pues ¿sabe qué? Usted hicimos un convenio con la ONU en este sentido, y este otro convenio con Estados Unidos contradice el primero, y entonces nosotros pues no vamos a estar aprobando convenios contradictorios. Me parece que fue muy desfavorable a México. Todo esto se hubiera evitado si desde un principio el presidente López Obrador, bueno, primero no firma ese convenio con la ONU, y por otro lado hace lo debido para proteger pues las fronteras de México. Yo no estoy en contra de que vengan indocumentados, lo que pasa es que no tenemos las condiciones para atenderlos. No somos un país en bonanza como para decir, tenemos para nosotros... Ni los filtros para saber quién es conveniente que llegue a nuestro país y quién no, porque como bien lo decía hace unos momentos, están entrando todo tipo de personas que muchos tienen antecedentes criminales. Ya vimos lo que sucedió en Chihuahua con esta niña Brenda Rubí, que llega una persona que está al parecer involucrada con los cárteles allá en El Salvador, en Nicaragua, no sé dónde, pero que está involucrado en hechos delictivos, y vino nada más a eso, a llevarse una niña. Sí, tiene que haber filtros, esperamos que sea un hecho estrictamente aislado.
y que los indocumentados que vengan aquí, pues que vengan con cierta humildad, ¿verdad? No exigiendo un trato preferente a los mexicanos. Me parece que el gobierno debe proteger primero a los mexicanos y luego, si tenemos algo de espacio, bueno, ordenadamente a los centroamericanos que vengan huyendo de la violencia. Pues aquí también tenemos una violencia espantosa, huyendo de la pobreza, pues es lícito hacerlo, es moralmente valioso hacerlo, pero a veces nuestro país no tiene las condiciones, y sobre todo que nos trae conflictos con nuestro principal socio comercial. Insisto, debieron de haberle medido el agua a los camotes antes de firmar convenios con la ONU, antes de abrir nuestras fronteras, ver las condiciones de México y el conflicto que nos iría a traer con Estados Unidos. Si a Trump le falta poco para endurecerse contra México, ya se me hacía tarde, pues ahora dándole estas condiciones, dándole estas situaciones, pues claro que él iba a responder, y está respondiendo ahora. En un principio, cuando se proyectó la reunión en Tijuana, ¿sí? Pues para el presidente sentirse apoyado por las fuerzas, por las fuerzas políticas y vivas de México. Digo, pues bien, pero a veces el presidente de Estados Unidos eso lo toma como un reto y él no se detiene. Y luego la diplomacia no se le da al señor Trump, no existe. Bueno, pues ya que se llegó a un acuerdo antes de tener la reunión en Tijuana, pues suspéndala, porque luego hace la reunión y lo toma en un sentido triunfalista, y aquel lo toma como un reto, y nos trae todas estas circunstancias, porque aquí está diciendo nuestro gobierno: triunfamos, doblegamos a Trump, y allá Trump dice: no, mira, aquí tenemos unos acuerdos secretos que ustedes los van a cumplir, más de lo que yo pedía y más incluso de lo que yo esperaba. Nos agarró muy presionados, nos agarró contra las cuerdas, no nos quedaba de veras. Yo aquí no culpo ni siquiera al presidente de la República de esto, ya en estas circunstancias actuales. No le quedaba otra alternativa más que ir a convenir con Trump, porque las tarifas, si las aumentan a las importaciones, a los primeros que nos afecta son a nosotros, porque no tenemos fuerza para poder sostenernos. Estados Unidos sí la tiene. De hecho, la afectación ya se hizo partícipe desde hace buen rato. ¿Por qué? Porque ya Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua, el gobierno estatal y municipal, ya se están haciendo cargo de los migrantes sin que el gobierno federal esté aportando un peso, no está aportando dinero. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el presidente municipal de esta frontera, Armando Cavada, dicen: bueno, sí, los atendemos, pero el gobierno, ¿cuándo va a aportar el recurso que necesitamos para atenderlos? Hasta el momento, el día de ayer, el gobernador de Chihuahua dijo: hasta el momento, entre gobierno municipal y estatal, ya hemos gastado 20 millones de pesos y el gobierno federal no nos da un peso. Y lo peor está por venir, porque me parece que en esos convenios está la situación de que los indocumentados que deporten en Estados Unidos, o que los tengan en un compás de espera, la ley de Estados Unidos dicen que deben de estar en Estados Unidos, pero ya nos mandó la carga precisamente a nosotros. O sea, salimos perdiendo mucho gracias a ese convenio. Por lo pronto, la Guardia Nacional va a estar distraída ya cuidando las fronteras y la inseguridad pública. ¿Será el muro que anunció entonces Donald Trump? Ese muro. Pues yo creo es el que estamos pagando en la frontera nosotros. sur. Es el que estamos pagando. Finalmente la Guardia Nacional, con la que por cierto yo no estoy de acuerdo, pero pues ya que la aprobaron, ya que todo el mundo está de acuerdo, bueno, métala a lo que es, a tratar de evitar el delito, cuando menos haciendo presencia. Pero no van a estar allá conteniendo a los indocumentados y protegiendo al Estado, como lo dijimos en un principio, ¿no? Al gobierno del Estado, al gobierno federal, protegiendo esas instituciones, a los que están ahorita en el poder, pero creo que no va a ser eficaz en contra del delito, como los secuestros y todo eso que estamos viviendo y padeciendo este baño de sangre, precisamente por las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Pero insisto, en esta ocasión, qué bueno que estuvieron dispuestos gobernadores, diputados, fuerzas vivas del país, sí, a ir a apoyar a nuestro presidente. Pero una vez que se hizo el convenio, y creo que ya no tenía sentido esa reunión triunfalista, ya no tenía sentido,
pero qué bien que, Pues yo lo estuvimos único, dispuestos a apoyarlo en ese sentido. Lo único que yo hubiera pedido, ya que el mismo presidente de México nos ha inculcado la nueva forma de gobernar, pues era que nos hubiera consultado pues a los mexicanos si se firmaba o no ese convenio. Digo, le gusta hacer consultas, le gusta hacer sondeos, pues nos hubiera dicho, ¿no? Con Estados Unidos, Sí. lo que pasa es que ya la urgencia era tal que no se podría postergar. Yo insisto, Bueno. nos tomaron contra las cuerdas. Esto vino a ser consecuencia de la decisión que tomó el gobierno de la República de abrir las puertas a los indocumentados, no previendo lo que era muy previsible, la reacción de Estados Unidos, y ahora en su reacción, pues sí que nos pusieron contra las cuerdas y nos obligaron, así de plano, a ceder mucho más de lo que debimos de haber cedido, pero parece que al gobierno mexicano no le quedó De otra alternativa, desgraciadamente. Bueno, pues con esto nos vamos. Le agradezco mucho, licenciado, como todos los martes, que nos haya acompañado. Y yo sigo pensando y sigo creyendo, tengo la esperanza de que efectivamente Andrés Manuel López Obrador, como nos lo dijo muchas veces, sea la esperanza de México. Pues Ojalá. Dios quiera, que Dios lo ilumine, Ojalá. Dios lo ayude Sí. y se deje también ayudar, porque pues sí necesitamos un presidente con inclinación hacia la justicia, un presidente con inclinación hacia la misericordia, pero también un presidente con carácter de estadista, de presidente de la República, de gobernante, de administrador. Y pues yo creo que con estos 6 meses de experiencia, de golpes que se ha dado, yo espero que los haya asimilado y tengamos un gran presidente hacia el futuro. Pues debemos de apoyarlo de cualquier manera porque queremos que nos vaya bien y que le vaya bien a él. Bueno, gracias, licenciado Leodoro Juárez. Muchas gracias. Nos vemos pasado mañana jueves. Con el favor de Dios. Bueno, vamos a una pausa y regresamos de inmediato aquí en Expectativa Noticias.